¿Qué domingo? Está la vaina, hermano. Hoy es 28 de junio del 2025. Son las 4:25 de la tarde y hoy se cumplen 6 años desde el momento en que desvivieron a coñazos a tu compañero Rafael Acosta Arévalo. Todavía me acuerdo como si fuera ayer cuando les recibí en la escuela naval y este muchacho que era tímido, flaco, no joda, como una vara de pullar loco, pero un muchacho responsable, decente, comedido, y que hace 6 años recuerdo que lo llevaron molido a coñazos y un maldito juez se le murió en el tribunal y no hicieron absolutamente nada. Esa vaina es infame, pero hay que recordarlo. Porque si no decimos nada, entonces pasará lo mismo de lo que sucedió la semana pasada con el muchacho Gabriel Sarmiento, que por decir la verdad, de las ratas del tren de Aragua lo desvivieron en una transmisión en vivo en su casa en Maracay. Es inaudito. Pero es que si no decimos nada, entonces observamos como a esta muchacha Merly Oropesa le metieron 10 años por terrorismo por publicar en un estado de WhatsApp que la maldita vieja del CLAP, la maldita vieja rata jefe de la VC, que estaban robándose el resultado, y le decía, van a aplaudir esa vaina, entonces ustedes van a quedarse con una bolsa de arroz con gorgojo para llevarle a sus hijos por el resto de sus vidas. Hoy es un día terrible, pero hay que recordarlo. Pero también hay cosas interesantes, porque hoy el hombre que salvó a la civilización occidental porque compró Twitter, el señor Elon Musk, cumple 54 años. Sí, este sudafricano nacido en Pretoria, porque es la decisión de haberse desprendido de 44 mil millones de dólares, que se dice fácil, pero ese acto fue lo que salvó la libertad de expresión, y que luego participó con el equipo que se había montado en la investigación del fraude de Smartmatic, Dominion y Sequoia, y es quien colabora en el triunfo del Catire al desnudar a estas ratas. Pero quizás todo esto para entender que dónde está parada Venezuela hoy. El grave problema que tenemos es que se hizo un gran esfuerzo por entregarle el triunfo en la primaria a la señora Machado, y después ella escogió al señor González, porque podía haber escogido entre 5 candidatos, pero escogió al más viejo, al menos pertinente, al menos inconveniente, pero sobre todo copellano calderista, y que no le iba a decir que no. Pero ahí tenemos. Un año se va a cumplir ahora en julio de electo el señor, y desde el día 10 de enero tenía que haberse juramentado él, haberla juramentado a ella, y no tenemos un gobierno montado y no tenemos nada que observar. Pero, ¿cuál es el problema que está detrás de eso? Bueno, que no tenemos equipo. La señora todos los días invoca y dice cosas, pero no tiene equipo, porque sobre todo ese equipo no le ha construido el discurso que tiene que estar planteando en Venezuela al día de hoy. Y es que para salir de estos sujetos tenemos que replantearnos cuál es el Estado de Derecho que tenemos que tener. Porque en el Estado de Derecho actual está hecho para que no se respete. Y hay una Constitución y no se respeta. Y si usted quiere invocar esa Constitución, bueno, pero tiene que invocar el artículo 333 y el 350, que es el que necesitamos para quitarnos estos sujetos de encima. Porque hay que recordar, el Estado de Derecho son las reglas que se dan una agrupación de seres humanos en un territorio para que se pueda
regir, cumplir las normas, pero sobre todo defender los derechos humanos fundamentales, que son solo tres: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad, porque son los tres únicos derechos en los cuales no se afecta a una tercera persona. El derecho a la vida es que yo tengo derecho a vivir y más nadie tiene derecho a desvivirme. Por lo tanto, ese es un derecho que no se le impone a nadie. Yo quiero vivir y lo único que aspiro es que tú no me liquides. El derecho a la libertad, que es mi derecho a expresarme, a moverme, a asociarme y a hacer lo que yo haga sin violar tu libertad. Y eso pasa porque también el derecho y el Estado tiene que estar para que tú no me impidas mi libertad. Y el derecho de propiedad, que es el derecho que tiene cada quien de hacer su vida, de trabajar, de desarrollar su talento para adquirir lo que usted quiera. Y el derecho de propiedad pasa porque el Estado respete de que a mí no me quiten lo que yo me sudé para entregárselo a otro de gratis. De manera que a partir de ese momento no hay más derechos humanos. Todos los demás derechos se involucran en quitarle derechos a otro. Así que esa es parte de la oferta que tenemos que entender y tenemos que enseñarle a los venezolanos, porque a nosotros nos entregaron una constitución que está llena de derechos. Sí, pero ¿y quién paga esa verga? Porque todo lo demás hay que pagarlo. Los únicos derechos que cada quien se paga son su derecho a la vida, su derecho a ser libre y su derecho a la propiedad, porque cada quien se la suda. Todo lo demás no puede ser aceptado, y eso es parte de la enseñanza que tenemos que entender los venezolanos, porque parte de la tragedia que hemos tenido es que hemos permitido que se multipliquen los derechos para complacer la agenda de las ratas comunistas, y eso es parte de lo que le estamos pidiendo a la señora que hable. El otro tema que tenemos que plantearnos claramente es entender que una cosa es la agenda política de los Estados Unidos con respecto a Venezuela y otra cosa es la agenda del problema político de los venezolanos vistos como venezolanos. ¿Y por qué no son lo mismo? Porque Venezuela tiene un potencial para desarrollar una cantidad de negocios para corporaciones americanas que quieran invertir en Venezuela. Pero para que eso suceda, tiene que cambiarse el Estado de Derecho y la definición de la propiedad y los derechos de propiedad. Pero los americanos ven a Venezuela, además, como un potencial de negocio, lo ven como una amenaza narcoterrorista, porque esta semana observamos que el Pollo Carvajal se declara culpable de 4 cargos penales en los cuales el tipo manifiesta que él es un narcotraficante, terrorista, y además que ha utilizado como parte de herramienta del Estado venezolano para traer nevazúcar a los Estados Unidos para hacer daño de forma estratégica y desvivir ciudadanos americanos. Porque cuando ese tipo lo hizo, él no lo hizo porque era el pollo y era un sujeto que tenía un grupo de amiguitos en Monagas para hacer mal. No, el tipo era el jefe de inteligencia del Estado venezolano y actuó junto con todos los miembros del Estado venezolano para cumplir la agenda del gobierno de la rata, el Sambo de Sabaneta y la pecueca del Bobo de Cúcuta. Por lo tanto, el liderazgo venezolano político que rige la desgracia venezolana son unos narcotraficantes y terroristas, pero además está el infeliz de Cleaver, que también se declaró culpable, está la rata del magistrado aquel que era de Barinas, y también está la declaración del MC Salazar, quienes tienes 4 testigos de excepción de que eso era una política de Estado del Estado venezolano. De manera que los americanos no ven a los venezolanos como una amenaza estratégica contra su nación y con un potencial a futuro de ser un gran negocio. Pero los venezolanos, ¿cómo nos vemos políticamente?
nosotros nos vemos, no porque los americanos nos vayan a ayudar, los americanos van a resolver su peo. Y los enemigos de los Estados Unidos se los van a pelar. Y se van a recoger a la rata del bigotón y al Mohamed el pañal y a la rata con cáncer de padrino y todo ese poco de basura los van a ir recogiendo y los van a ir empalando. Pero el problema es que eso no pasa por el cambio de régimen en Venezuela. Probablemente saquen ese poco de ratas y haya un barajeo nuevo y quedan los tipos parados en el juego. Porque para construir el cambio venezolano nos lo tenemos que construir nosotros. Y eso es lo que estamos esperando, que la señora Machado cambie y entienda y marque el juego para dónde va. Porque, insisto, de la política y el problema político venezolano, todo el mundo quiere endosárselo al catire Trump. Y él está haciendo su trabajo para su país, que nos puede ayudar, sí, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y hacer nuestra parte pasa por definir claramente quiénes son adversarios políticos en Venezuela, pero quiénes son enemigos de la República. Empezando por este colombiano usurpador infeliz que nunca debió haber sido parte del alto gobierno porque el tipo no califica de acuerdo a la Constitución que ellos mismos hicieron. Ese gusano no existe en la Constitución del librito azul del Sambo de Sabaneta, porque el carajo, para empezar, es colombiano, no es venezolano, y por lo tanto nunca debió haber sido ni canciller, ni vicepresidente, y mucho menos presidente, para empezar. Y así por el estilo, de ahí para abajo, todo lo que se ha hecho en ese régimen de crápulas es ilegal. Por lo tanto, los endeudamientos de la República son ilegales. Pero es que también hay que plantear claramente que somos el fruto de una invasión silente de una sarta de maleantes, empezando por los castristas cubanos, las ratas rusas, chinas y además las pescuecas iraníes, los guerrilleros y terroristas colombianos, los narcotraficantes mexicanos, los bandidos libaneses y palestinos que están haciendo fiesta en Venezuela. Todos esos coños son enemigos de la República, pero la señora los tiene que marcar, no quiere decir nada. Y entonces ahora, porque el representante de los Estados Unidos que fue a hablar en la OEA, que es el subsecretario de Estado, le tiró una flor, entonces la señora se agarra con eso y tenemos el peo resuelto. No, señora, lo que le están diciendo es coge el paso y haga su tarea. Sobre todo, yo le estoy dando cariño de parte del presidente Trump. ¿Cuál es el cariño que usted nos está dando a nosotros? ¿Dónde está el timeline de la señora de su Twitter donde parta una vela o parta una lanza por lo que acaba de hacer los Estados Unidos, que acaba de salvar la civilización judio-cristiana occidental cuando le acabó el plan de armas nucleares a las ratas persas e iraníes? Que de paso esta semana sale el mamarracho embajador de ese país de mierda cayéndole a coñazo a usted, y que usted no sea capaz de publicar ni siquiera un tuit a favor de las fuerzas de defensa israelíes y del ataque que hizo el catire Trump. Entonces usted quiere que le ayude ¿quién? ¿Y le ayuden para qué? Esos son los problemas que tenemos los venezolanos, y sobre eso hay que hablar claramente. Porque necesitamos una visión clara, necesitamos tener un interés en que hayan grupos financieros que quieran invertir en Venezuela. Pero recuérdese, con el Estado de Derecho actual solo van a invertir los bandidos, sobre todo luego de que vimos a un gusano como el hijo de Naco Martínez echando el cuento en JP Morgan y diciendo que usted, señora, es un inconveniente y que la única seguridad para inversión en Venezuela es el régimen de este bigotón colombiano usurpador, narcoterrorista y asesino. Entonces, coja el paso, señora. Se le están pasando los días y no sabemos qué puede pasar. Pero la historia es clara. Los americanos no esperan por nadie. Los americanos resolvieron su problema en Japón
porque en el momento de la rendición la única figura que más o menos se podía vender era el emperador y mantuvieron al emperador como figura histórica. Pero eso sí, le cambiaron el Estado de Derecho, le cambiaron la Constitución y eliminaron el cuento de que el emperador era un dios. Mantuvieron a Hirohito, pero lo rebanaron y lo redujeron. Y allí pusieron a el general MacArthur a poner orden. Pero así como eso, la Alemania, después de que se raspan a este infeliz bigotón del cabo austríaco, se trajeron a Konrad Adenauer, que era un político viejo, pero que entendió la jugada y hizo caso. Y también cambiaron la legislación y proscribieron el partido nazi en Alemania, porque esa es parte de la oferta. El Partido Comunista y el PSUV tienen que ser declarados antecedentes penales y tienen que ser eliminados de la opción en Venezuela, porque después de 26 años de destrucción no puede estar usted hablando de que ay, aquí cabemos todo. No, cabemos una cabeza en ñema. Cabemos los venezolanos decentes. Y todo este poco de ratas que han participado en la destrucción del país como ideología tiene que ser borrada. Pero tiene que ser borrada, no joda, por ley. Y el que intenta invocar esa vaina tiene que ser preso por rata. Porque eso lo tenemos que entender. Porque no podemos aplaudir a estos bandidos. Pero también, señora, usted tiene que plantearle claramente a Fede Cámaras que son los que le están pagando la fiesta a esta rata, porque son los que le están lavando la plata y son los que los están abasteciendo de comida, coroticos, carros, Ferrari, etcétera. Y esa cuerda de ratas que le están haciendo el favor junto con la banca venezolana, que son parte de Fede Cámaras, usted los tiene que agarrar y combinar, los tiene que presentar, los tiene que desnudar. Y si el país tiene que arrancar con nuevos jugadores, arrancaremos con nuevos jugadores. Créame que banqueros con plata es lo que hay en este planeta. Empresarios con empresas y con plata es lo que hay en este planeta. Lo que pasa es que están dispuestos a ir a trabajar y a invertir en un sitio donde haya un Estado de Derecho que sea respetable. Pero sobre todo la primera lección que se le tiene que dar a Venezuela es que no podemos aplaudir ni permitir la impunidad. Porque más allá de la corrupción y de todo lo que ha pasado en estos 26 años, todo se ha hecho en aras de la impunidad. Aquí cualquier rata roba y nadie le pasa la factura. Y mucho menos lo mandan para el garrote vil, que era una de las herramientas que usaba el generalísimo Franco para poner orden. Allí es donde estamos nosotros y de eso queremos tanto que usted como el señor González marquen la pauta, porque son los que tienen el mandato hoy. Esa determinación que le hizo el subsecretario de Estado cuando la reconoció a usted, le está diciendo, por ahora usted está de primera en la Gaceta Hípica para el clásico presidente de la República. Pero es usted la primera favorita. Pero cuidaditico y se le montan otros animales en el aparato de salida y después usted se queda aburrida. Entonces, aprovéchese que la reconocieron ayer, pero no deje pasar el tiempo porque el tiempo juega en contra suya. Bueno, mi querido Domingo, rezaremos una plegaria por este muchacho Rafael. Chao, chao. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, dele a la campanita, póngale la mano y además si puede, envíe un super chat. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.